Queridos hermanos y hermanas televidentes de Yande Yara Ñe. Bueno, estamos aquí en este día 15 que estamos rezando con María. Desde el 1 de mayo estamos rezando con María, pidiendo las gracias del cielo por la intercesión de nuestra Madre, este mes que es dedicado a ella. Y hoy queremos rezar con el tema Causa de nuestra alegría. Los justos se alegran, se regocijan y saltan de júbilo pensando en la providencia y bondad de Dios. Este es el Salmo 32, verso 33. ¿Cómo no estar felices si agradamos al Señor cumpliendo su voluntad y viendo todo lo que Él nos da? Seamos hijos dignos, pues el Señor es nuestro amigo. Todo nos da, y si caminamos junto a Él, todo compartiremos, su amor, su dolor y su crucifixión. Pero felices sabiéndonos herederos del reino de Dios. Así es la vida del cristiano. Muchas veces pensamos, bueno, vos sos cristiano, no va a tener tristeza. Sí, tenemos, pero la superamos. En la vida, en el ritmo de la vida, superamos. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo también sufrió en esta tierra y nos dio su ejemplo para seguirnos caminando siempre con felicidades y con las tristezas de este mundo. Don Bosco nos enseña a asistir con devoción a la Santa Misa, visitar a Jesús sacramentado, recibir la comunión sacramental o al menos hacerla espiritual. Son prácticas de sumo agrado a María y un conducto eficaz para obtener gracias especiales. Entonces acá están los tips de Don Bosco que él nos dice para participar de la Santa Misa, buscar los sacramentos. Y muchas veces no podemos estar en la misa, pero podemos al menos hacerla espiritual, la comunión sacramental. Vamos a rezar. Madre de alegría, sé nuestra guía y haznos llevar una vida realmente digna. Haz que esta vasija rebose de amor, fe y esperanza, pues el Señor nos acompaña. Amén. Y ponemos en el corazón de nuestra Madre toda nuestra vida, nuestras intenciones particulares, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y queremos leer acá la florecilla para este día. Valorar todo lo que Dios nos da, porque nada es mérito nuestro. Todo lo bueno viene del Señor. Bueno, no hace falta hablar más nada, ¿verdad? Entonces, que podamos siempre estar junto a Él y reconocer que todo viene de Dios. Estuvimos y siempre estaremos unidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.